Las palabras de mi hijo atravesaron mi pecho como un cuchillo oxidado. Papá, eres un lastre, un peso muerto que arrastramos por lástima. Francamente, el mejor regalo que podrías darnos sería desaparecer de nuestras vidas para siempre. Me quedé ahí parado en la entrada de su casa, esa mansión de 3 pisos que yo mismo había pagado con mis ahorros de toda una vida. Las palabras resonaban en mis oídos mientras veía a mi único hijo, Carlos, de pie en el umbral de la puerta, mirándome con el mismo desprecio con el que se mira a un insecto molesto. Detrás de él, su esposa Melissa se cubría la boca, pero no para ocultar el horror. No, estaba conteniendo la risa. Carlos tiene razón, dijo ella, dando un paso adelante con esos zapatos Louboutin que yo le había regalado en su cumpleaños. Cada vez que vienes aquí arruinas el ambiente. Nuestros amigos se incomodan cuando ven a un viejo en pants y camiseta arrugada sentado en nuestra sala. Nos haces quedar mal. Yo había llegado hasta allí con una bolsa de tamales que preparé en la mañana, recordando que eran los favoritos de Carlos desde que era niño. La bolsa ahora colgaba de mi mano temblorosa, el vapor todavía escapando por los bordes del papel aluminio. Hijo, yo solo quería, intenté decir. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Me interrumpió Carlos con voz llena de veneno. Siempre quieres algo. Atención, compañía, que te resolvamos la vida. Tengo 35 años, papá. No puedo seguir siendo tu niñera emocional. Sentí como mis piernas comenzaban a temblar. Tenía 68 años y en ese momento me sentí como si tuviera 1000. El aire frío de noviembre me golpeaba la espalda, pero no era nada comparado con el hielo en las miradas de mi hijo y mi nuera. Los tamales, susurré, levantando la bolsa patéticamente. Tíralos a la basura de camino a tu casa, dijo Melissa con una sonrisa cruel. O mejor, dáselos a algún indigente. Ustedes están en el mismo nivel social de todas formas. Eso fue hace 3 semanas, y fue el último día que mi hijo y su esposa me vieron como el hombre débil y suplicante que había sido durante los últimos 8 años. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de América Latina nos estás viendo. Necesito saber que alguien me está escuchando, porque lo que voy a contarte va a dejarte con la boca abierta. Dale like a este video si alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien lo diste todo. Comparte esta historia si crees que hay un límite para la humillación que una persona debe soportar. Pero antes de contarte lo que hice, antes de revelarte cómo un hombre de 68 años logró hacer que su hijo y su esposa rogaran de rodillas, necesito que entiendas cómo llegué hasta ese punto. Como un padre amoroso que sacrificó absolutamente todo por su hijo, terminó siendo tratado como basura en la puerta de la casa que él mismo compró. Y cómo ese mismo padre logró vengarse de una forma tan devastadora que cambió sus vidas para siempre. Déjame contarte desde el principio, desde el día en que cometí el error más grande de mi vida, darle $2 millones a mi hijo, sin pedir nada a cambio. Hace exactamente 8 años y 4 meses, yo estaba parado frente al notario público con un cheque certificado por $2.000 en mis manos temblorosas. $2 millones. Ese dinero representaba 40 años de mi vida. 40 años trabajando como ingeniero civil, levantándome a las 5 de la mañana, regresando a casa después del anochecer. 40 años de ahorrar cada centavo, de negarme caprichos, de conducir el mismo automóvil durante 15 años, 40 años de inversiones cuidadosas, de propiedades alquiladas, de sacrificios que mi esposa Elena y yo hicimos juntos con un solo objetivo, asegurar el futuro de nuestro hijo Carlos. Elena, mi amada Elena, que había fallecido apenas 2 años antes de ese día en la notaría, víctima de un cáncer que nos destrozó el alma. Ella nunca llegó a ver ese momento, pero yo sabía que desde donde estuviera, estaría orgullosa. Estábamos cumpliendo nuestro sueño, darle a Carlos la oportunidad que nosotros nunca tuvimos. Papá, ¿estás seguro de esto?, me preguntó Carlos ese día, pero había un brillo en sus ojos que no dejaba lugar a dudas. Él quería ese dinero. Lo necesitaba para su gran proyecto empresarial, como lo llamaba. Más que seguro, hijo.
Le respondí con lágrimas en los ojos. Tu madre y yo trabajamos toda la vida para este momento, para darte las herramientas para que construyas tu imperio. Solo te pido una cosa, que cuando tengas éxito, cuando este negocio despegue, no te olvides de tu viejo padre. Carlos me abrazó con fuerza ese día. Papá, jamás podría olvidarte. Tú eres mi héroe. Todo lo que logres será gracias a ti y a mamá. Te lo prometo. Cuando esto funcione, vivirás como un rey el resto de tu vida. Nunca te faltará nada. Firmé los papeles. El dinero se transfirió. Carlos iba a abrir una empresa de desarrollo de software, algo relacionado con aplicaciones móviles y comercio electrónico. Yo no entendía mucho de tecnología, pero confiaba en mi hijo. Él había estudiado administración de empresas, tenía 27 años, era brillante, ambicioso, y estaba comprometido con Melissa, una mujer hermosa que trabajaba en marketing y que parecía estar profundamente enamorada de él. Los primeros 6 meses después de la transferencia fueron maravillosos. Carlos me llamaba cada semana, me actualizaba sobre los avances del negocio, me invitaba a cenar. Melissa me trataba con cariño, me llamaba Papá Roberto y me hacía sentir parte de su familia. Yo había vendido mi casa grande, la casa donde Carlos creció, donde Elena y yo construimos nuestros recuerdos. La vendí por $450,000 y me mudé a un departamento pequeño de 2 habitaciones en un barrio modesto. No necesitaba más. El dinero de la venta también se lo di a Carlos para capital operativo, me dijo él. Es solo temporal, papá, me aseguró cuando le entregué ese cheque adicional. En 1 año, máximo 2, te compro una casa mejor que la anterior. Te lo prometo. Yo me había quedado con apenas $200,000 para mi jubilación. Mi pensión cubría lo básico, y con esos ahorros, calculaba que podría vivir cómodamente hasta mis 80 años. No necesitaba lujos. Había aprendido a vivir con poco. Mi vida antes de todo esto había sido simple pero feliz. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Nos casamos jóvenes, construimos nuestra vida ladrillo por ladrillo. Ella era maestra de primaria, yo ingeniero. Nunca fuimos ricos, pero nunca nos faltó nada. Cuando nació Carlos, juramos que él tendría todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Lo enviamos a las mejores escuelas privadas. Le pagamos la universidad completa. Cuando quiso estudiar un posgrado en el extranjero, vendimos uno de nuestros terrenos para financiarlo. Elena trabajó horas extras durante años para que Carlos pudiera viajar a Europa en sus vacaciones de verano. Nosotros no conocíamos Europa. Nunca salimos de México excepto una vez que fuimos a Texas de luna de miel. Pero no importaba. Carlos era nuestra inversión, nuestro legado, nuestra razón de ser. Recuerdo perfectamente las palabras de Elena en su lecho de muerte, 3 meses antes de que partiera. Roberto, me dijo con voz débil, sosteniendo mi mano con la poca fuerza que le quedaba, prométeme que cuidarás de Carlos. Dale todo lo que necesite para triunfar. Ese niño está destinado a grandes cosas. No dejes que la vida lo aplaste como nos aplastó a nosotros. Lo prometo, amor, le dije mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Él nunca va a pasar las necesidades que nosotros pasamos. Te lo juro. Elena murió en paz, creyendo que nuestro hijo tendría un futuro brillante. Los primeros signos de que algo estaba mal comenzaron alrededor del 8º mes después de darle el dinero. Carlos canceló una cena que teníamos planeada. Perdón, papá. Surgió una junta de último momento con inversionistas. Me dijo por mensaje de texto. No por llamada, por mensaje. La siguiente semana intenté llamarlo 3 veces. No contestó. Me respondió 2 días después. Papá, estoy hasta el cuello de trabajo. Te llamo el fin de semana. No llamó. Cuando finalmente logré verlo, 1 mes después, noté cambios. Carlos y Melissa acababan de mudarse a una casa nueva. No la casa que yo imaginaba, una casa modesta donde empezar. No, una mansión de 3 pisos en una zona residencial exclusiva, con jardín, piscina y una reja eléctrica que costaba más que mi departamento entero. ¿Cómo lograron comprar esto? Pregunté asombrado cuando me invitó a conocer la casa. El negocio está despegando, papá, me dijo Carlos con una sonrisa. Ya tenemos contratos grandes. Esto es solo el comienzo. Pero algo no cuadraba.
8 meses no eran suficientes para generar las ganancias necesarias para comprar una propiedad así. Yo era ingeniero, sabía de números, de inversiones, de tiempos de retorno. Hijo, ¿no crees que fue muy pronto para hacer una compra tan grande? Le pregunté con cautela. Tal vez deberían esperar a que el negocio esté más consolidado. La sonrisa de Carlos se desvaneció. Papá, ¿sabes qué? Déjame manejar mis finanzas. Tú me diste el dinero para que yo decidiera qué hacer con él, ¿no? Pues esto es lo que decidí. Melissa apareció en la sala con 2 copas de vino. Vino que costaba $300 la botella. Descubriría después. Roberto, no te preocupes tanto, me dijo ella con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Carlos sabe lo que hace. Deberías confiar más en tu hijo. Me sentí mal por dudar. Tal vez estaba siendo el típico padre sobreprotector. Carlos era un adulto, un profesional. Tenía derecho a tomar sus propias decisiones. 2 meses después, Carlos me llamó. Papá, necesito pedirte un favor. Mi corazón dio un salto de esperanza. Hacía semanas que no hablábamos. Lo que necesites, hijo. ¿Podrías prestarme $15,000? Es para cerrar un contrato grande. Te los devuelvo el mes que viene sin falta. $15,000. Era una cantidad considerable de mis ahorros, pero era mi hijo, y me los devolvería pronto. Claro, hijo, ¿cuándo los necesitas? ¿Mañana? Le transferí el dinero al día siguiente. Nunca me los devolvió. Cuando le pregunté sobre eso 3 meses después, me dijo, papá, ¿en serio me vas a cobrar? Con todo lo que está generando mi empresa, ¿me vas a cobrar $15,000? Considéralo una inversión adicional. Pero no era una inversión, era un préstamo. Y ahí empecé a notar un patrón que se repetiría durante los siguientes 7 años. Un mes después necesitó $8,000 para un problema de flujo de efectivo temporal. 3 meses después, $12,000 para una oportunidad de negocio que no podía dejar pasar. 6 meses después, $20,000 para los pagos de la hipoteca de la casa, mientras se concretaba un contrato grande. Año tras año, los préstamos continuaron, y las promesas de devolución desaparecieron. Ahora Carlos simplemente asumía que yo debía darle dinero cuando lo necesitara. Después de todo, me decía, yo le había dado 2 millones para el negocio, que eran 10,000 o 20,000 más. Para el tercer año, mis ahorros de $200,000 se habían reducido a 87,000. Yo tenía 65 años. Cada vez que sacaba dinero de mi cuenta de retiro, sentía un nudo en el estómago. Pero era mi hijo. ¿Cómo negarle ayuda a mi único hijo? Las visitas se volvieron cada vez más raras. Yo tenía que rogar por una cena mensual. Cuando finalmente lograba que Carlos me invitara a su casa, notaba más y más lujos. Un automóvil nuevo cada año, ropa de diseñador colgando en los closets, muebles que costaban más que mi renta anual. Y su empresa, su famosa empresa. Nunca vi ninguna oficina. Nunca conocí a ningún empleado. Nunca vi ningún producto. Cuando preguntaba, Carlos me daba respuestas vagas. Es todo digital, papá. Trabajamos remotamente. No entenderías cómo funciona el negocio moderno. Para el 5.º año, algo dentro de mí comenzó a romperse. Ya no era solo el dinero, era el trato. Melissa dejó de llamarme papá Roberto. Ahora era simplemente Roberto, dicho con un tono que dejaba claro que yo era una molestia. Carlos dejó de preguntarme cómo estaba. Nuestras conversaciones se reducían a ¿qué necesitas, papá? Como si yo solo lo buscara cuando quería algo, cuando en realidad era al revés. Dejaron de invitarme a eventos familiares. Me enteré por Facebook que habían hecho una fiesta de Año Nuevo con 50 invitados. Yo no estaba en la lista. Para el 7.º año, yo era prácticamente un extraño para mi propio hijo. Mis llamadas iban directo al buzón de voz. Mis mensajes quedaban en visto, sin respuesta. Las únicas veces que Carlos me contactaba era cuando necesitaba dinero. Y yo seguía dándoselo, porque me aferraba a la esperanza de que algún día, de alguna forma, mi hijo volvería a ser el niño que me abrazaba y me decía, «Te amo, papá». Pero ese niño había muerto, y el hombre que quedó en su lugar era alguien que yo ya no reconocía. Hasta ese día, ese maldito día hace 3 semanas, cuando llegué con los tamales a su puerta,
y escuché las palabras que finalmente rompieron algo dentro de mí. Eres un lastre, un peso muerto. Esas palabras me persiguieron durante toda la noche. No pude dormir. Me quedé sentado en mi pequeño departamento, mirando las paredes vacías, preguntándome en qué momento perdí a mi hijo. Y fue entonces, a las 3:47 de la madrugada, cuando tomé la decisión que cambiaría todo. La primera vez que debí darme cuenta de que algo estaba terriblemente mal fue en el cumpleaños número 30 de Carlos, hace 5 años. Yo llegué a su casa con un regalo modesto, una pluma Montblanc que había costado $800. Era una locura gastar eso con mi presupuesto ajustado, pero quería darle algo significativo, algo que un empresario exitoso pudiera usar. Toqué el timbre. Melissa abrió la puerta con un vestido que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. «Oh, Roberto», dijo sin sonreír. «Llegaste temprano». Miré mi reloj. Eran las 7:03 p.m. La invitación decía 7:00 p.m. «Solo 3 minutos», respondí intentando sonar alegre. «Es que todavía no terminamos de arreglar las cosas para la fiesta», dijo bloqueando la entrada con su cuerpo. «Podrías esperar afuera unos 20 minutos. Hay una cafetería a 2 cuadras». Me quedé congelado. Me estaba pidiendo que esperara en la calle, en mi propia ciudad, en la casa que yo había ayudado a pagar. ¿Me estaban rechazando en la puerta? «Melissa, hace frío afuera», dije suavemente. «¿No puedo esperar en la sala?» Ella suspiró con exasperación. «Es que vamos a tomar fotos antes de que lleguen los invitados y, bueno, queremos que salga todo perfecto. Ya sabes cómo es esto de las redes sociales». Entendí el mensaje. Yo no era parte de las fotos perfectas. Yo, con mi saco gastado del 2008 y mis zapatos que había mandado arreglar 3 veces, arruinaría la estética de Instagram. «Está bien», murmuré. «Vuelvo en 20 minutos». Caminé hasta la cafetería. Pedí un café que no quería, y me senté en una mesa pegajosa, sintiendo cómo mi dignidad se escurría como el agua. Cuando regresé 25 minutos después, la fiesta estaba en pleno apogeo. Nadie notó mi llegada. Le di a Carlos su regalo. Él lo abrió sin mucho interés, rodeado de otros regalos: relojes caros, botellas de whisky premium, gadgets tecnológicos de última generación. «Gracias, papá», dijo distraídamente, dejando la pluma sobre una mesa junto a las otras cosas. Nunca lo vi usarla. Probablemente la vendió o la regaló. Esa noche intenté hablar con algunos de los invitados, los amigos exitosos de Carlos. Todos eran jóvenes profesionales, empresarios, gente del mundo de las startups y la tecnología. «¿Y tú a qué te dedicas?», me preguntó uno de ellos, un tipo de unos 35 años con un reloj que brillaba más que mi futuro. «Estoy retirado», respondí. «Fui ingeniero civil durante 40 años». «Ah», dijo el tipo, perdiendo inmediatamente el interés. Literalmente se volteó y comenzó a hablar con otra persona. Me quedé parado ahí, sosteniendo mi vaso de refresco, porque no había tomado del vino que servían, que costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana, sintiéndome completamente invisible. A las 10 p.m. me acerqué a Carlos para despedirme. «Ya me voy, hijo. Fue una linda fiesta». «¿Ya te vas?», dijo sin apartar la vista de su teléfono. «Ok, papá, que manejes con cuidado». Ni siquiera me dio un abrazo, pero las cosas empeoraron. Mucho peor. 6 meses después de esa fiesta, yo tuve un pequeño accidente de tránsito. Nada grave, pero mi automóvil, un Honda Civic del 2006, quedó severamente dañado. El seguro solo cubriría la mitad de las reparaciones. Necesitaba $4,500 para arreglarlo. Llamé a Carlos. Era la primera vez en meses que yo le pedía algo a él, después de años de darle todo lo que me pedía. «Hijo, tuve un accidente. Estoy bien, no te preocupes, pero mi auto quedó muy dañado. ¿Crees que podrías prestarme para las reparaciones? Te lo devuelvo en pagos mensuales». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Papá, ahora mismo estamos muy apretados de dinero», me dijo finalmente. «Acabamos de comprar un auto nuevo para Melissa, y tenemos muchos gastos». «¿No puedes usar el transporte público mientras tanto?». Me quedé sin palabras. Mi hijo, que manejaba un BMW del año y cuya esposa acababa de estrenar un Mercedes-Benz,
Me estaba diciendo que no podía prestarme $4,500 después de que yo le había dado más de 5 millones de dólares a lo largo de los años. Carlos, te he dado todo lo que tengo, dije, y mi voz se quebró. Solo te estoy pidiendo un préstamo pequeño. Papá, el dinero que tú me diste fue para invertir en mi futuro, en mi negocio. Eso es diferente. Esto de tu auto es un gasto, no una inversión. Además, ¿no tienes ahorros? Sí, tenía ahorros. Los últimos $53,000 que me quedaban de los 200,000 originales. El resto se lo había ido dando a él en préstamos que nunca me devolvió. Terminé vendiendo unas herramientas de construcción que había guardado de mis años de trabajo, pidiéndole prestado a un vecino y usando parte de esos ahorros que me estaba guardando para emergencias médicas. Arreglé el auto, pero algo en mi interior se rompió ese día. La humillación número 3 llegó en el Día del Padre hace 3 años. Yo esperé todo el día una llamada, un mensaje, cualquier señal de que mi hijo recordaba que existía. Nada llegó. A las 8 p.m., decidí llamarlo yo. Bueno, contestó Carlos con voz irritada. Hijo, soy yo. Solo llamaba para saludar. Papá, estamos en medio de una cena. ¿Puede ser después? Claro, solo quería saber si... Bueno, es Día del Padre, y pensé que tal vez... Papá, ¿en serio? ¿Necesitas que te llame en un día comercial inventado por las corporaciones para sentirte validado? Ya estoy muy grande para esas cosas. Te llamo mañana. Colgó. No llamó al día siguiente, ni al siguiente, ni nunca. Pero lo que realmente me destrozó fue descubrir, 2 semanas después por Facebook, que Carlos había llevado a los padres de Melissa a un restaurante de lujo ese mismo Día del Padre. Había fotos, todos sonriendo, brindando con champán, con un pastel que decía, al mejor suegro del mundo. Yo no existía en su vida. Simplemente había dejado de ser su padre, excepto cuando necesitaba dinero. La cuarta humillación fue sistemática y financiera, y tardé años en darme cuenta de su magnitud. Una noche, sin poder dormir por la ansiedad de mis finanzas, decidí hacer algo que nunca había hecho: calcular exactamente cuánto dinero le había dado a Carlos en los últimos 8 años. Saqué todos mis estados de cuenta bancarios, cada transferencia, cada cheque, cada préstamo que nunca me devolvió. Los extendí sobre la mesa de mi pequeño comedor y comencé a sumar. La inversión inicial, $2,000,000. El dinero de la venta de mi casa, $450,000. Los préstamos a lo largo de los años, 15,000 plus, 8,000 plus, 12,000 plus, 20,000 plus, 7,500 plus, 18,000 plus, 9,000 plus, 15,000 plus, 6,000 plus, 22,000 plus, 11,000 plus, 14,000 plus, 8,500, 16,000 plus, 13,000 plus, 19,000. Seguí sumando. La lista era interminable. Total de préstamos en 8 años, $247,000. Gran total entregado a mi hijo, $2,697,000. $2,697,000. Me quedé mirando ese número durante horas. Casi 7 millones de dólares. El trabajo de toda mi vida. Los ahorros que Elena y yo habíamos construido con sacrificio, sudor y lágrimas. ¿Y qué tenía yo? Un departamento rentado de 45 metros cuadrados en un edificio con humedad en las paredes. Un auto del 2006 que se descomponía cada 3 meses. Una cuenta de banco con $53,000 que se reducía cada mes porque mi pensión apenas cubría mis gastos básicos. Mientras tanto, Carlos vivía en una mansión de 800 metros cuadrados, manejaba autos de lujo, y él y Melissa se iban de vacaciones a Europa 3 veces al año. Lo sabía porque lo veía en sus redes sociales, las únicas ventanas que tenía a la vida de mi hijo. Esa noche lloré por primera vez desde el funeral de Elena. Lloré por mi ingenuidad, por mi debilidad, por mi estúpida esperanza de que algún día mi hijo volvería a amarme. La quinta humillación fue la que me empujó más cerca del límite. Hace un año, mi hermano menor murió en un accidente de tránsito. Era la única familia cercana que me quedaba además de Carlos. Yo estaba destrozado, perdido en mi dolor. Llamé a Carlos para decirle lo que había pasado. Contestó después de 5 timbres. ¿Qué pasa, papá? Carlos, tu tío Javier murió, hubo un accidente. Mi voz se quebró. Oh, no, qué mal, papá, mira, ahora estoy en una junta.
¿Te parece si hablamos después? Carlos, estoy solo. Necesito... Papá, entiendo que estés triste, pero yo no puedo dejar todo por esto. No éramos tan cercanos a tío Javier de todas formas. Te llamo en la noche. No llamó en la noche. Me llamó 3 días después del funeral al que no asistió. Perdón, papá, se me fue el tiempo. ¿Ya pasó el funeral? ¿Cómo estuvo? Estuvo bien. Mentí, porque no tenía las fuerzas para explicarle cómo se sentía estar solo en el funeral de tu hermano menor, mientras tu único hijo estaba muy ocupado para acompañarte en el momento más doloroso de tu vida desde la muerte de su madre. La 6ª humillación llegó hace 8 meses. Yo empecé a tener problemas de salud. Nada mortal, pero preocupante. Presión alta, problemas cardíacos menores, el tipo de cosas que les pasan a hombres de 67 años que han vivido con estrés constante. Mi doctor me recomendó algunos estudios médicos. El costo total, $3,800, que mi seguro básico no cubría completamente. Llamé a Carlos. Ya no tenía orgullo. Estaba asustado y necesitaba ayuda. Hijo, necesito hacerme unos estudios médicos y... ¿Cuánto necesitas? Me interrumpió con tono aburrido. $3,800. Silencio. Luego una risa seca. Papá, ¿te das cuenta de que me llamas cada 2 o 3 meses pidiendo dinero? Ya pareces limosnero profesional. ¿Por qué no consigues un trabajo de medio tiempo o algo así? Me quedé helado. ¿Limosnero? Me estaba llamando limosnero después de todo lo que le había dado. Carlos, tengo 67 años y problemas de salud. No estoy pidiendo dinero para lujos. Son estudios médicos. Papá, yo también tengo gastos. Melissa quiere remodelar la cocina. Necesitamos cambiar los pisos de la sala. Estamos planeando un viaje a París el mes que viene. No puedo estar financiando tu vida entera. Financiando mi vida entera. Como si los $7 millones que yo le había dado fueran imaginarios. Está bien, hijo, dije con voz muerta. No te preocupes. Terminé pidiendo prestado a mis vecinos, gente humilde que apenas tenía para sí misma, pero que me ayudó porque me conocían y les caía bien. La vergüenza que sentí al tocar sus puertas pidiendo ayuda, después de haber sido un hombre que construyó edificios, que manejó presupuestos de millones, que educó a un hijo en las mejores escuelas. Esa vergüenza casi me mata, pero la gota que derramó el vaso, la humillación final que me transformó de un padre desesperado en un hombre con sed de justicia, llegó hace 3 semanas y media. Yo había intentado durante 2 meses conseguir una cena con Carlos. 2 meses de mensajes ignorados, de llamadas sin responder, de excusas vagas. Finalmente, después de literalmente rogarle, Carlos accedió. Ven el sábado a las 7. Me escribió. Ni siquiera una llamada. Un mensaje de texto de 6 palabras. Yo estaba emocionado. Pasé toda la semana preparándome. Me compré una camisa nueva en una tienda de ofertas. Me corté el cabello. Preparé los tamales que a Carlos le encantaban de niño, despertándome a las 5 a.m. para hacerlos con la receta de su madre. Llegué a su casa a las 7 p.m. exactas. Toqué el timbre con el corazón latiendo de esperanza. Melissa abrió la puerta. Tenía una copa de vino en la mano y la cara ligeramente sonrojada. Detrás de ella escuchaba risas, música suave, el sonido de una reunión social. «Roberto», dijo como si no esperara verme. «¿Qué haces aquí?» «Carlos me invitó a cenar», dije confundido. Ella volteó hacia adentro. «Carlos, tu papá está aquí». Carlos apareció con una cerveza artesanal en la mano. Detrás de él vi a 4 parejas sentadas en su sala, claramente en medio de una cena elegante. «Papá, ¿qué? Oh, mierda», dijo Carlos, y en su cara vi algo peor que enojo. Vi fastidio. ¿Era hoy? Me dijiste que viniera el sábado a las 7. Sí, pero pensé que habíamos cancelado eso. Tenemos invitados. Yo me quedé ahí parado, sosteniendo mi bolsa de tamales, sintiendo como todas las miradas de los invitados se clavaban en mi espalda. No cancelamos nada, dije suavemente. He estado esperando esta cena durante 2 meses. Melissa suspiró dramáticamente. Roberto, mira, es obvio que hubo una confusión. Carlos y yo tenemos una cena importante con nuestros amigos. No podemos tener esto ahora. ¿Esto? Repetí.
Soy su padre. Lo sabemos, dijo Carlos con irritación. Pero papá, mírate, llegas sin avisar. Me invitaste. Interrumpes nuestra velada, con esa bolsa grasosa que probablemente está manchando el piso de mármol que acabamos de instalar. Son tamales, los que te encantaban. Tenía 7 años, papá. Ya no soy un niño. Deja de vivir en el pasado. Los invitados en la sala fingían no escuchar, pero yo veía sus sonrisas incómodas, sus miradas de lástima hacia mí. Hijo, solo quiero pasar tiempo contigo, dije, y odié cómo mi voz sonó suplicante. Hace meses que no hablamos. Y hay razones para eso, intervino Melissa. Mira, Roberto, seré honesta contigo porque creo que necesitas escuchar esto. Tú eres. Y entonces dijeron las palabras, esas malditas palabras que resonarían en mi cabeza durante días. Eres un lastre, un peso muerto que arrastramos por lástima. Francamente, el mejor regalo que podrías darnos sería desaparecer de nuestras vidas para siempre. Carlos no la detuvo, no me defendió. Se quedó ahí parado, asintiendo ligeramente, tomando de su cerveza como si Melissa estuviera diciendo algo razonable. Me quedé ahí parado durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Los invitados en la sala habían dejado de fingir que no escuchaban. Ahora nos miraban abiertamente, como si fuéramos un reality show en vivo. Miré a mi hijo, a ese hombre de 35 años que había construido su vida entera sobre el sacrificio de mis 40 años de trabajo. Vi su cara de fastidio, no de culpa. Vi cómo sostenía esa cerveza que probablemente costaba más que mi comida de toda la semana. Vi el reloj suizo en su muñeca que valía más que mi auto. Y algo dentro de mí simplemente se apagó. No fue rabia lo que sentí en ese momento. Fue algo mucho más frío, mucho más definitivo. Fue claridad absoluta. Entiendo, dije con una calma que sorprendió incluso a Melissa. Tienen razón. Carlos parpadeó, confundido por mi tono tranquilo. ¿Qué? Tienen toda la razón, repetí. He sido un lastre, un peso muerto, los he molestado demasiado tiempo. Melissa sonrió con satisfacción, creyendo que finalmente me había rendido. Me alegra que lo entiendas, Roberto. Lo entiendo perfectamente, dije. Dejé la bolsa de tamales en el suelo junto a la puerta. No los molestaré nunca más. Pueden estar seguros de eso. Algo en mi tono hizo que Carlos frunciera el ceño. Papá, no tienes que ser tan dramático. No soy dramático, hijo. Solo estoy de acuerdo contigo. Desapareceré de sus vidas, tal como me lo pidieron. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto. Escuché a Carlos gritar algo detrás de mí, pero no me detuve. No miré atrás. Manejé de regreso a mi departamento con las manos firmes en el volante. No lloré. No temblé. Estaba completamente calmado, con una claridad mental que no había sentido en 8 años. Llegué a mi departamento a las 8:47 p.m. Me serví un vaso de whisky barato, me senté en mi sillón desgastado y tomé mi teléfono. Había una persona a quien no había llamado en años, pero cuyo número nunca borré de mi lista de contactos. Patricia Morales, mi abogada de confianza desde hace 25 años. La mujer que había manejado todos mis asuntos legales cuando compraba propiedades, cuando hice mi testamento original, cuando Elena murió. Eran casi las 9 p.m., pero marqué de todas formas. Patricia contestó al tercer timbre. Roberto, Dios mío, hace años que no sé de ti. ¿Todo bien? Patricia, necesito que me hagas un favor urgente. Mañana a primera hora. Claro, dime. Necesito modificar mi testamento. Completamente. Hubo una pausa. ¿Modificarlo? Roberto, tu testamento actual deja todo a Carlos. ¿Estás seguro de que quieres cambiar eso? Más seguro que nunca en mi vida. Quiero desheredar a mi hijo completamente. Quiero que no reciba absolutamente nada cuando yo muera. Ni un centavo, ni un objeto, nada. Otra pausa más larga. Roberto, eso es muy serio. ¿Qué pasó? Prefiero explicarte en persona. Puedes recibirme mañana a las 9 a.m. Estaré ahí. Pero Roberto, piénsalo bien esta noche. Las decisiones tomadas con enojo. No estoy enojado, Patricia. Estoy en paz. Por primera vez en 8 años. Estoy completamente en paz. Colgué y me quedé mirando el techo de mi departamento. Pensé en Elena.
en lo que ella diría si estuviera viva. Pero Elena no estaba aquí. Elena no había visto cómo su precioso hijo se había convertido en un monstruo de ingratitud y crueldad. Esa noche dormí mejor que en años. A las 9 a.m. en punto del domingo, estaba sentado en la oficina de Patricia. Ella me recibió con café y una expresión preocupada. «Cuéntame todo», me dijo. Y se lo conté. Todo. Los 7 millones de dólares. Las humillaciones. El día del padre olvidado. El funeral de mi hermano. Los estudios médicos. La escena de anoche. Patricia me escuchó en silencio, y vi cómo su expresión pasaba de preocupación a horror, a indignación absoluta. «Ese hijo de perra», murmuró cuando terminé. «Perdón, Roberto, pero ese hijo de perra, ¿puedo desheredarlo?», pregunté. «¿Puedes? Puedes hacer lo que quieras con tu herencia. Es tu dinero, tu propiedad. En México no hay legítima obligatoria como en otros países. Puedes dejar tu herencia a quien te dé la gana». «¿Cuánto valgo ahora?», pregunté. «Necesito saber exactamente qué es lo que Carlos va a perder». Patricia abrió su laptop y accedió a los archivos que tenía de mis propiedades y activos. Empezamos a revisar. Yo había comprado, hacía 20 años, un terreno en lo que entonces era una zona rural a las afueras de la ciudad. Lo compré por $50,000. Ese terreno ahora, con el desarrollo urbano, valía aproximadamente $890,000. Tenía un pequeño local comercial que rentaba, comprado hace 15 años. Valor actual, $320,000. Tenía un departamento en otra ciudad que había heredado de mi hermano Javier. Valor estimado, $180,000. Mis ahorros actuales, $53,000. Mi pensión, que generaría pagos hasta mi muerte, tenía un valor presente de aproximadamente $420,000 si se calculaba el total que recibiría en los próximos 15-20 años. Y finalmente, había algo que incluso yo había olvidado. Un seguro de vida que contraté hace 30 años, cuando nació Carlos. Un seguro con valor de $240,000 pagaderos a mi muerte. Patricia hizo los cálculos finales. «Roberto, tu patrimonio total, incluyendo el seguro de vida, es de aproximadamente $2,103,000. Más de 2 millones. Me recosté en la silla, procesando esa información. $2 millones. Casi la misma cantidad que le había dado a Carlos. Quiero que no reciba nada de eso», dije firmemente. «Ni un centavo». «¿Y a quién quieres dejárselo?», preguntó Patricia. Esa era la pregunta, en verdad. No tenía más familia cercana. No tenía otros hijos. Mis hermanos habían muerto. Mis padres hace mucho. Y entonces pensé en alguien. En la única persona que había mostrado genuina bondad hacia mí en los últimos años. «¿Conoces a María González?», le pregunté a Patricia. «¿Tu vecina? ¿La señora que vive en el departamento de al lado?». «Exacto». María era una mujer de 62 años, viuda como yo, que trabajaba limpiando casas para sobrevivir. Vivía en el departamento 304, justo al lado del mío. En los últimos 3 años, desde que nos conocimos, ella había sido más familia para mí que mi propio hijo. Cuando yo estaba enfermo, María me preparaba sopa y la dejaba en mi puerta. Cuando necesité dinero para los estudios médicos, ella fue una de las vecinas que me prestó sin dudarlo, a pesar de que apenas tenía para ella misma. Cuando me sentía solo, ella tocaba mi puerta y me invitaba a tomar café y ver telenovelas juntos. María no sabía nada de mi hijo ni de mi fortuna. Para ella, yo era simplemente Roberto, el vecino jubilado que a veces le ayudaba a cargar sus bolsas del mercado. «Quiero dejárselo todo a María», dije. «Cada centavo, cada propiedad, todo». Patricia se quedó mirándome. «Roberto, eso es increíblemente generoso. ¿Estás absolutamente seguro?». «Nunca he estado más seguro de nada. Carlos va a impugnar el testamento. Va a decir que estabas senil, que te manipularon. Por eso necesito que hagamos esto correctamente. Quiero una evaluación psicológica que demuestre que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Quiero una carta explicando exactamente por qué estoy tomando esta decisión. Quiero que sea impugnable». Patricia asintió lentamente. «Está bien. Esto es lo que vamos a hacer». Pasamos las siguientes 4 horas preparando el Nuevo Testamento.
Patricia me explicó cada detalle, cada cláusula, cada protección legal que estábamos implementando. El testamento era claro. Yo, Roberto Alejandro Sánchez Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi único hijo, Carlos Roberto Sánchez Pérez, queda completamente desheredado. No recibirá ninguna parte de mi patrimonio, propiedades, seguros o activos de ningún tipo. La razón de esta decisión es su abandono emocional, su falta de respeto y su abuso financiero durante los últimos 8 años de mi vida. Todo mi patrimonio, valorado en aproximadamente $2,103,000, será heredado en su totalidad a la señora María Esperanza González Ruiz, quien ha demostrado más bondad y humanidad hacia mí en 3 años que mi propio hijo en toda su vida. Firmé cada página. Patricia las notarizó. Me tomaron una evaluación psicológica con un psiquiatra certificado, quien determinó que yo estaba completamente lúcido, coherente y en control de mis decisiones. Cuando salí de la oficina de Patricia a las 3 p.m., el Nuevo Testamento estaba legalmente registrado y era irrevocable. Pero no fue suficiente. No todavía. Quería que Carlos supiera lo que había perdido. No después de mi muerte, cuando ya no pudiera ver su cara. Ahora, mientras yo todavía estuviera aquí para presenciarlo. El lunes por la mañana, llamé a Patricia de nuevo. Necesito que organices una reunión familiar formal. Tú como abogada presente, yo, Carlos y Melissa. Les vas a explicar los cambios en mi testamento. ¿Estás seguro? Normalmente estas cosas se mantienen privadas hasta... Estoy seguro. Quiero verles la cara cuando se enteren. Patricia programó la reunión para el viernes siguiente a las 4 p.m. en su oficina. Le envió una citación formal a Carlos y Melissa. Asunto urgente relacionado con el patrimonio de Roberto Sánchez. Presencia obligatoria. Carlos me llamó inmediatamente. Era la primera vez que me llamaba en meses sin que yo lo contactara primero. Papá, ¿qué es esta citación? ¿Qué está pasando? Es exactamente lo que dice. Un asunto urgente sobre mi patrimonio. ¿Estás enfermo? ¿Te vas a morir? En su voz no había preocupación genuina. Había pánico calculador. Estoy perfectamente saludable. Ya lo verás el viernes. Papá, no puedes dejarme así. Dime qué está pasando. El viernes, Carlos, a las 4 p.m. No faltes. Colgué antes de que pudiera responder. Los siguientes días fueron extraños. Carlos me llamó 17 veces. 17. Yo no contesté ninguna. Me dejó 12 mensajes de voz pasando del pánico a la ira a la súplica. Papá, contesta el teléfono. Roberto, esto es ridículo. Soy tu hijo. Tengo derecho a saber. Papá, por favor. Lo que sea que esté pasando podemos hablarlo. Melissa también me escribió. Mensajes que oscilaban entre el falso afecto y las demandas. Roberto, sé que tuvimos un malentendido la otra noche. Carlos está muy preocupado por ti. Necesitas decirnos qué está pasando. Somos familia. Si esto es algún tipo de juego de manipulación, no va a funcionar. No respondí ninguno. Los leía todos, saboreando cada palabra de su creciente desesperación. El jueves, Carlos apareció en mi departamento. Golpeó la puerta durante 20 minutos. Papá, abre la puerta. Sé que estás ahí. Tu auto está en el estacionamiento. Yo estaba sentado en mi sala, escuchando sus gritos, tomando un café tranquilamente. No abrí la puerta. Finalmente se fue. Pero no antes de gritar una última cosa. Mañana voy a descubrir qué diablos está pasando. Y si esto es por lo del sábado, estás siendo increíblemente inmaduro. Inmaduro. Él me llamó inmaduro. Sonreí. Ya veríamos quién era el inmaduro. El viernes llegó. Me puse mi mejor traje, uno que había comprado hace 10 años pero que todavía se veía decente. Me afeité con cuidado. Me puse loción. Quería verme bien para este momento. Llegué a la oficina de Patricia a las 3:45 p.m. Carlos y Melissa ya estaban ahí, sentados en la sala de espera, luciendo ansiosos y molestos. Papá, dijo Carlos poniéndose de pie inmediatamente. ¿Qué demonios está pasando? Todo a su tiempo. Respondí con calma, caminando directamente hacia la oficina de Patricia sin detenerme. Entramos todos a la oficina.
Patricia estaba sentada detrás de su escritorio con una carpeta gruesa frente a ella. Había 4 sillas dispuestas, una para mí, 2 para Carlos y Melissa, y una vacía para testigos si fuera necesario. Gracias por venir, comenzó Patricia con tono profesional. Los he citado aquí para informarles sobre cambios importantes en el testamento del señor Roberto Sánchez. Don Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? El señor Sánchez ha decidido modificar completamente la distribución de su herencia. Melissa tomó la mano de Carlos. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Patricia continuó. El testamento anterior, elaborado hace 8 años, dejaba la totalidad del patrimonio del señor Sánchez a su hijo, Carlos Roberto Sánchez Pérez. Ese testamento ha sido revocado. ¿Revocado?, repitió Carlos, su voz subiendo una octava. ¿Qué significa revocado? Significa que ya no es válido, dijo Patricia. El Nuevo Testamento, debidamente notarizado y registrado el domingo pasado, especifica que Carlos Roberto Sánchez Pérez queda completamente desheredado. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos se quedó con la boca abierta, procesando las palabras. Melissa palideció visiblemente. ¿Desheredado?, susurró Carlos. Papá, ¿qué? Significa que no recibirás nada cuando yo muera, dije con calma. Ni un centavo, ni una propiedad, nada. No puedes hacer eso, gritó Melissa poniéndose de pie. Él es tu hijo, legalmente tiene derecho. Legalmente el señor Sánchez puede disponer de su patrimonio como él desee, interrumpió Patricia firmemente. En México no existe la legítima obligatoria. Carlos no tiene ningún derecho legal sobre la herencia de su padre. Carlos se puso de pie también, temblando. Papá, esto es una locura. ¿Por qué harías esto? ¿Quieres que te diga por qué? Pregunté, y mi voz era hielo puro. Siéntate y te lo diré. Carlos se dejó caer en la silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Melissa se aferró a su brazo, mirándome con una mezcla de horror y odio. Te di $2,697,000 a lo largo de 8 años. Comencé, mi voz tranquila pero letal. Vendí la casa donde creciste, donde tu madre y yo construimos nuestros recuerdos, para darte capital para tu negocio. Te presté cientos de miles de dólares más que nunca me devolviste. Y en todo ese tiempo, ¿qué recibí a cambio? Carlos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Recibí humillación, continué. Recibí desprecio. Recibí que me hicieras esperar afuera de tu casa en el frío porque arruinaba tus fotos de Instagram. Recibí que me dijeras que no podías prestarme $4,500 para arreglar mi auto mientras tú manejabas un BMW. Recibí que me llamaras limosnero cuando te pedí ayuda para estudios médicos, mientras ustedes planeaban su tercer viaje a Europa del año. Papá, intentó decir Carlos. No he terminado. Lo corté. Recibí que olvidaras el Día del Padre mientras llevabas a los padres de Melissa a cenar. Recibí que no vinieras al funeral de tu tío, mi hermano, porque estabas muy ocupado. Y finalmente, hace 2 semanas, recibí que me dijeras que soy un lastre, un peso muerto, y que el mejor regalo que podía darles era desaparecer de sus vidas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carlos. Papá, yo no quise decir. Sí quisiste, dije. Lo dijiste, y Melissa lo reforzó. Y tú no la detuviste. Estuviste de acuerdo. Te quedaste ahí parado con tu cerveza de $50, asintiendo, mientras ella me destruía en tu puerta. Patricia intervino, abriendo la carpeta. El Nuevo Testamento especifica que la totalidad del patrimonio del señor Sánchez, valuado en $2,103,000, será heredado a la señora María Esperanza González Ruiz. ¿Quién demonios es María González?, gritó Melissa. Mi vecina, respondí. Una mujer que limpia casas para sobrevivir, que me hace sopa cuando estoy enfermo, que me prestó dinero cuando necesité estudios médicos, a pesar de que ella apenas tiene para comer, que se sienta conmigo a tomar café cuando me siento solo. En 3 años, esa mujer ha sido más familia para mí que ustedes en los últimos 8. ¿Le vas a dejar $2 millones a una sirvienta?, chilló Melissa, perdiendo completamente la compostura. Eso es demencial.
Obviamente te está manipulando. Probablemente te tiene hechizado o algo así. La señora González no sabe nada sobre el testamento, dijo Patricia firmemente. Y sugiero que tenga cuidado con sus acusaciones, señora. Tenemos documentación exhaustiva que demuestra que el señor Sánchez está en pleno uso de sus facultades mentales. Carlos se puso de pie de nuevo, las lágrimas corriendo libremente ahora. Papá, por favor. Sé que cometí errores, sé que te traté mal, pero soy tu hijo, tu único hijo. No puedes hacer esto. No puedo, dije levantándome también, mirándolo directamente a los ojos. Te di todo lo que tuve. Mi dinero, mi casa, mi tiempo, mi amor. Y tú lo tomaste todo y me escupiste en la cara. Me trataste peor que a un perro callejero. Así que sí puedo hacer esto. Y ya está hecho. Te lo voy a impugnar, gritó Melissa. Vamos a llevarte a juicio. Vamos a demostrar que esa vieja te lavó el cerebro. Inténtenlo, dije con una sonrisa fría. Patricia ha asegurado que este testamento es impugnable. Tengo evaluaciones psicológicas. Tengo documentación de cada centavo que les di. Tengo mensajes de texto, grabaciones de llamadas, un diario detallado de cada humillación. Si quieren ir a juicio, perfecto. Voy a asegurarme de que cada detalle de su crueldad y su ingratitud se haga público. Carlos se dejó caer de rodillas. Literalmente. De rodillas en el piso de la oficina de Patricia. Papá, por favor, te lo suplico, no hagas esto. Lo siento. Siento mucho todo lo que hice. Cambiaré. Seré mejor. Te lo juro por mamá. Esa última frase me golpeó como un puñetazo. ¿Por su madre? ¿Se atrevía a mencionar a Elena? No te atrevas a mencionar a tu madre, dije con voz temblorosa de rabia contenida. Elena murió creyendo que eras un buen hombre. Murió orgullosa de ti. Y yo pasé 8 años descubriendo que todo era mentira. Que criamos a un monstruo egoísta y cruel que solo ve a las personas como cajeros automáticos. No soy un monstruo, sollozó Carlos. Cometí errores. Todos cometemos errores. Un error es olvidar un cumpleaños, respondí. 8 años de abuso sistemático no son errores, son decisiones. Decidiste tratarme como basura. Decidiste humillarme. Decidiste que tu comodidad era más importante que mi dignidad. Melissa se acercó a mí, intentando un último enfoque. Su cara había cambiado completamente. Ahora tenía una expresión suave, casi suplicante. Roberto, sé que he sido terrible contigo. Lo reconozco. Fui cruel, insensible, horrible. Pero tienes que entender, Carlos y yo hemos estado bajo mucho estrés. El negocio, las finanzas, todo. No es excusa, lo sé, pero no podemos empezar de nuevo. Darnos otra oportunidad. No, dije simplemente. Por favor, piensa en los nietos que podrías tener algún día. ¿No quieres conocerlos? Si tienen hijos, dije. Esos niños van a crecer pensando que está bien usar a las personas. Van a aprender de ustedes que el amor es transaccional, que la familia es útil solo cuando sirve a tus intereses. No, gracias. No necesito conocer a esos niños. Patricia se puso de pie. Creo que esta reunión ha terminado. El testamento está registrado y es final. Les sugiero que respeten la decisión del señor Sánchez. Esto no se va a quedar así, gritó Melissa, toda su falsa dulzura evaporándose instantáneamente. Vamos a pelear esto. Vamos a destruirte. ¿Vamos a qué? La interrumpí. ¿Vas a destruirme? ¿Más de lo que ya intentaron destruirme? ¿Qué me pueden quitar que ustedes no me hayan quitado ya? Mi dignidad, ya me la quitaron. Mi amor propio, ya lo intentaron. Mi esperanza de tener una familia, ya la mataron. Carlos seguía en el suelo, llorando descontroladamente. Papá, no puedo perderte. Eres mi padre. Eres todo lo que me queda de mamá. Deberías haber pensado en eso antes, dije, y mi voz se quebró por primera vez. Antes de decidir que yo no valía nada. Antes de tratarme como algo que rascas de la suela de tu zapato. Me dirigí hacia la puerta. Carlos gateó hacia mí, literalmente gateó, intentando agarrar mi pantalón. No te vayas, por favor, podemos arreglar esto. Me detuve y lo miré. Vi al hombre de 35 años reducido a un niño desesperado, y sentí, nada,
El amor que una vez tuve por él se había evaporado como agua en el desierto. Tú querías que desapareciera de sus vidas, dije. Felicidades, tu deseo se cumplió. Salí de la oficina. Detrás de mí escuché los gritos de Melissa y los sollozos de Carlos. Patricia los escoltaría fuera en unos minutos. Cuando llegué a mi auto, me quedé sentado en el asiento del conductor durante largo rato, temblando, no de arrepentimiento, de alivio, de liberación. Había pasado 8 años rogando por las migajas de atención de mi hijo. Había pasado 8 años sintiéndome inútil, invisible, molesto. Había pasado 8 años preguntándome qué había hecho mal como padre. Pero ya no más. Ya no iba a mendigar amor. Ya no iba a aceptar humillación. Ya no iba a ser el peso muerto que arrastraban por lástima. Había recuperado mi poder, y se sentía glorioso. Durante los siguientes días mi teléfono no dejó de sonar. Carlos llamaba cada hora. Melissa enviaba mensajes cada 30 minutos. Los mensajes pasaban por todas las etapas del duelo. Papá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Roberto, esto es absolutamente injusto. Mereces reconsiderarlo. Eres un viejo egoísta y cruel. Espero que estés contento destruyendo tu única familia. Papá, estoy teniendo ataques de pánico. No puedo dormir. Por favor, háblame. Vamos a impugnar el testamento. Nuestra abogada dice que tenemos un caso sólido. Te lo suplico. Dame una oportunidad de compensarte. Lo que sea. No contesté ninguno. Bloqueé sus números después del 5.º día, pero no bloqueé sus redes sociales. Oh no, esas las seguí observando, porque me dieron el espectáculo de mi vida. La fachada perfecta de sus vidas en Instagram comenzó a desmoronarse. Carlos dejó de publicar las fotos de sus autos lujosos. Melissa dejó de presumir sus vacaciones. Las publicaciones se volvieron escasas, y cuando aparecían, eran vagas y desesperadas. A veces la familia te decepciona de formas que nunca imaginaste. Aprendiendo que la sangre no siempre es más espesa que el agua, descubrí por comentarios de conocidos mutuos que Carlos y Melissa estaban desesperados. Sin mi herencia asegurada, sin mi red de seguridad financiera, sin la posibilidad de vender o hipotecar las propiedades que pensaban heredar, su castillo de naipes empezaba a tambalearse. Resultó que su empresa exitosa no era tan exitosa. Resultó que la mayor parte de su estilo de vida se financiaba con préstamos, con tarjetas de crédito, con la expectativa de que algún día heredarían mi fortuna y podrían pagar todo. Esa expectativa acababa de desaparecer. 2 semanas después de la reunión en la oficina de Patricia, Carlos apareció nuevamente en mi departamento. Esta vez no gritó. Tocó suavemente la puerta. Papá, sé que estás ahí. Por favor, solo quiero hablar. 5 minutos, te lo suplico. Algo en su voz me hizo abrir la puerta. Carlos se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, sin afeitar. Había perdido peso. Se veía como yo me había sentido durante 8 años. Destruido. 5 minutos, dije sin invitarlo a pasar. Papá, tienes razón. Tienes razón en todo. Fui un hijo terrible. Te usé, te humillé, te traté peor que a un extraño. No tengo excusa, no tengo justificación. Fui un monstruo. Estoy de acuerdo, dije simplemente. Pero papá, soy tu hijo. A pesar de todo, soy tu hijo. No cuenta eso para nada. Contaba, respondí. Contó durante 8 años. Pero ustedes me dijeron que desapareciera. Así que eso estoy haciendo. No lo decíamos en serio. Sí lo decían. Y aunque no lo hubieran dicho, sus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra. Carlos respiró profundamente. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer para que me perdones, para que vuelvas a ser mi padre. No hay nada que puedas hacer, dije. Y en ese momento, lo supe con certeza absoluta. El daño es permanente, Carlos. Rompiste algo que no se puede reparar. Todo se puede reparar con tiempo. No, no todo. Algunas cosas, cuando se rompen para siempre. Vi las lágrimas llenar sus ojos nuevamente. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente me rindes y sigues adelante como si yo no existiera? Exactamente, dije. Tal como ustedes hicieron conmigo durante años.
La diferencia es que yo ahora elijo mi ausencia. No es negligencia, es justicia. Cerré la puerta en la cara de Carlos. Escuché sus sollozos al otro lado, disminuyendo a medida que caminaba por el pasillo. Parte de mí, una parte muy pequeña y débil, quiso abrirla de nuevo, pero no lo hice. Los siguientes 3 meses fueron reveladores. Carlos intentó todo, absolutamente todo. Primero vinieron las cartas escritas a mano, largas, detalladas, llenas de disculpas y promesas. Las leí todas, pero no respondí ninguna. Papá, he estado en terapia. Mi terapeuta dice que tengo problemas de narcisismo y privilegio. Estoy trabajando en ello. Por favor, dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. He estado reflexionando sobre cada momento en que te lastimé. Hice una lista de 47 ocasiones específicas donde fui cruel contigo. Quiero pedirte perdón por cada una. Melissa y yo estamos teniendo problemas. Creo que sin el dinero, sin la expectativa de la herencia, está viendo quién soy realmente. Tal vez tú tenías razón sobre ella también. Luego vinieron las acciones públicas. Carlos comenzó a publicar en redes sociales sobre la importancia de honrar a nuestros padres y no dar por sentado a quienes nos amaron primero. Publicaciones vagamente culposas que sus amigos comentaban sin saber el contexto real. Donó $10,000 a una casa de retiro en mi nombre. Me enteré porque me llegó un certificado por correo. $10,000 que seguramente sacó de una tarjeta de crédito que no podía pagar, intentando comprar mi perdón. Apareció en mi iglesia. Yo iba a misa los domingos, algo que había retomado después de años. De repente, ahí estaba Carlos, sentado 3 filas detrás de mí, llorando durante toda la ceremonia. Después de la misa, me interceptó en el estacionamiento. Papá, el padre Ernesto dice que el perdón es fundamental para la salvación, que sin perdón, todos estamos perdidos. El padre Ernesto tiene razón, respondí. El perdón es importante, pero el perdón no significa que tengamos que mantener relaciones tóxicas. Puedo perdonarte y aún así elegir no tenerte en mi vida. Eso no es perdón, argumentó Carlos. Eso es rencor disfrazado. Llámalo como quieras, dije. Mi decisión es final. En el 4.º mes después de la firma del testamento, las cosas se pusieron más desesperadas. Melissa apareció en mi puerta, sola, sin Carlos. Roberto, necesito hablar contigo, dijo, y por primera vez desde que la conocí, parecía genuinamente humilde. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Si después quieres que me vaya, me voy y nunca más te molesto. Contra mi mejor juicio, la dejé entrar. Se sentó en mi sillón gastado, mirando alrededor de mi pequeño departamento, con lo que parecía ser vergüenza real. Este lugar es tan pequeño, murmuró. Es suficiente para mí. Y nosotros vivimos en esa mansión ridícula mientras tú estabas aquí, en esto. Respiró profundamente. Roberto, quiero que sepas algo. Carlos y yo nos estamos separando. Eso me sorprendió. ¿Se están separando? El matrimonio estaba construido sobre dinero, sobre estatus, sobre la vida que pensábamos que tendríamos para siempre. Sin tu herencia como red de seguridad, sin la expectativa de ese dinero, nos dimos cuenta de que no hay nada más. Nos casamos por razones equivocadas. Y me estás diciendo esto porque quiero que sepas que tenías razón. Sobre todo, Carlos se volvió horrible y yo fui peor. Lo hicimos juntos. Nos alimentamos mutuamente de nuestra arrogancia y nuestro egoísmo, y ahora estamos pagando el precio. Me alegra que lo reconozcas, dije. Pero sigo sin entender qué quieres de mí. Nada, dijo y sonó sincera. No quiero nada. Solo quería que supieras que tu decisión, esa decisión brutal y devastadora, fue la mejor cosa que nos pudo haber pasado. Nos obligó a mirarnos al espejo, y lo que vimos fue repugnante. Se puso de pie para irse. Carlos está destruido, por cierto. Completamente destruido. Perdió su trabajo porque no podía concentrarse. Está vendiendo el auto, posiblemente la casa. Su vida perfecta se está desmoronando. Y lo único que repite una y otra vez es, perdí a mi padre. Tenía un padre que me amaba y lo perdí. Es tarde para ese arrepentimiento, dije.
Lo sé, solo pensé que deberías saberlo. Caminó hacia la puerta, luego se volteó. Y, Roberto, sobre esa mujer, María, tu vecina, no la conozco, pero si es tan buena como dices, entonces hiciste lo correcto. Ella merece esa herencia mucho más que nosotros. Después de que Melissa se fue, me quedé sentado en mi departamento durante horas, procesando la conversación. Había sido demasiado duro, demasiado cruel. ¿Debería darle a Carlos otra oportunidad? Pero entonces recordé. Recordé cada humillación, cada desprecio, cada momento en que rogué por un poco de amor y recibí indiferencia. Recordé los 8 años de sentirme invisible, inútil, molesto. No había sido demasiado duro. Había sido exactamente tan duro como necesitaba ser. 2 semanas después, Patricia me llamó. Roberto, tengo noticias. Carlos contrató a un abogado para impugnar el testamento. ¿En serio? Dije, pero no sentí pánico. Sentí casi alivio. ¿Con qué argumentos? Alegan influencia indebida de la señora González, que estabas en un estado emocional vulnerable y que la decisión fue impulsiva y no representa tu verdadera voluntad. ¿Qué tan sólido es su caso? Extremadamente débil. Tenemos documentación exhaustiva de tu estado mental, de tu proceso de decisión, del hecho de que la señora González ni siquiera sabe sobre el testamento. Además, tenemos evidencia documentada de los abusos de Carlos. Si esto va a juicio, él va a perder, y va a quedar públicamente expuesto como lo que es. Bien, dije, que lo intenten, que gasten el dinero que no tienen en abogados. No voy a ceder. El juicio estaba programado para 6 meses después, pero 3 meses antes de la fecha recibí una llamada de Patricia. Carlos quiere retirarse. Está dispuesto a firmar un documento renunciando a cualquier reclamación sobre tu herencia a cambio de una cosa. ¿Qué cosa? Una cena. Quiere una cena contigo. Una última oportunidad de hablar. Dice que si después de esa cena sigues queriendo mantener el testamento como está, él firmará y nunca más te molestará. Pensé en eso durante días. Una parte de mí quería negarse, mantener mi posición, no darle ni siquiera eso. Pero otra parte, una parte pequeña pero persistente, quería escuchar lo que tenía que decir. No porque creyera que cambiaría de opinión, sino porque quería cerrar ese capítulo completamente. Está bien, le dije finalmente a Patricia. Una cena, en un lugar público, tú presente como testigo. Y después de eso no quiero volver a verlo nunca más. La cena se programó para un jueves en un restaurante tranquilo del centro. No uno lujoso, sino uno modesto, de clase media. Llegué primero, acompañado por Patricia. Carlos llegó 10 minutos después. Se veía diferente, más delgado, con canas que no había notado antes, ropa simple. El hombre arrogante y presumido había desaparecido. En su lugar había alguien que parecía roto, genuinamente roto. Nos sentamos. Patricia tomó un lugar discreto en una mesa cercana, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero dándonos privacidad. Gracias por venir, dijo Carlos. Su voz temblaba. No te confundas, dije. Esto no significa que haya cambiado de opinión. Lo sé. Solo necesitaba verte una última vez. Necesitaba decirte algo que debía haberte dicho hace 8 años. Adelante. Carlos respiró profundamente, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Papá, perdí mi camino. En algún punto entre recibir ese dinero y construir esa vida falsa, olvidé quién era. Olvidé de dónde venía. Olvidé los valores que tú y mamá me enseñaron. Sí, lo hiciste. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta. Pensé que estaba siendo exitoso, que estaba siendo inteligente, que estaba construyendo un imperio. Pero solo estaba construyendo una prisión de arrogancia y superficialidad, y usé tu amor como combustible para esa prisión. Eso es exactamente lo que hiciste. He vendido la casa, continuó, el auto, casi todo. Estoy pagando deudas. Melissa y yo terminamos oficialmente. Estoy viviendo en un departamento pequeño, trabajando en un empleo normal, intentando reconstruir mi vida desde cero. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Que, por primera vez en años, puedo dormir por las noches.
Por primera vez en años me miro al espejo y no odio completamente lo que veo. Todavía tengo mucho trabajo por hacer, pero al menos ahora soy honesto sobre quién soy. Me alegra que estés haciendo cambios, dije, pero eso no cambia lo que pasó. Lo sé. No estoy aquí para pedirte que cambies el testamento. No estoy aquí para recuperar tu dinero. Estoy aquí para decirte que finalmente entiendo. Entiendo que lo que hiciste no fue crueldad. Fue la única forma de despertarme de la pesadilla en la que yo mismo me había metido. Nos quedamos en silencio durante un momento largo. ¿Sabes lo que más me duele?, preguntó Carlos. No es perder el dinero. Es saber que mamá vería lo que hice y se sentiría devastada. Es saber que traicioné todo lo que ella sacrificó por mí. Ese es el peso que cargo todos los días. Deberías cargarlo, dije sin compasión. Elena merece que la recuerdes con culpa. Carlos asintió, las lágrimas rodando libremente ahora. Tienes razón. Papá, no te pido perdón. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor. No por ti, no para recuperarte, sino porque es lo correcto, porque es lo que mamá hubiera querido. Bien, dije poniéndome de pie. Entonces sigue ese camino, sé mejor, pero hazlo sin mí. Lo haré, dijo Carlos. Patricia tiene los papeles. Los firmaré mañana. Renuncio a cualquier reclamación sobre tu herencia. Y papá, aunque no lo creas, aunque no lo aceptes, te amo, y lo siento. Siento mucho todo. Miré a mi hijo, ese hombre de 35 años con cara de niño perdido, y sentí, no amor, no todavía, tal vez nunca más, pero algo que no era odio puro. Adiós, Carlos, dije, y caminé fuera del restaurante sin mirar atrás. Han pasado 6 meses desde esa última cena con Carlos. 6 meses desde que firmó los papeles, renunciando a cualquier reclamación sobre mi herencia. 6 meses de silencio absoluto entre nosotros. Y, ¿saben qué? Estoy bien. Mejor que bien. Estoy en paz. Vivo en el mismo departamento pequeño de 45 metros cuadrados. Manejo el mismo Honda Civic del 2006. Como comidas simples y veo televisión por las noches. Mi vida no cambió materialmente en nada, pero todo cambió. Ya no me despierto con ansiedad preguntándome si mi hijo me va a llamar. Ya no reviso mi teléfono cada hora esperando un mensaje que nunca llega. Ya no paso los domingos rogando por una invitación a su casa. Ya no siento ese nudo en el estómago cada vez que veo familias felices juntas. Me liberé de las expectativas, del dolor, de la humillación constante. María, mi vecina, sigue sin saber que heredará más de $2 millones cuando yo muera. Seguimos tomando café juntos los martes y jueves. Seguimos viendo nuestras telenovelas. La semana pasada le ayudé a arreglar su lavadora, y ella me hizo tamales de mole. Eso es familia. No la sangre, no las obligaciones, no las expectativas, sino la bondad genuina, el cuidado mutuo, la presencia real en los momentos importantes. He escuchado, por conocidos mutuos, que Carlos efectivamente está tratando de cambiar, que trabaja en un empleo normal, que vive modestamente, que está en terapia. Me alegro por él, genuinamente. Espero que encuentre su camino, que se convierta en el hombre que Elena y yo siempre quisimos que fuera. Pero ese camino no me incluye a mí, y está bien así. A todos ustedes que están viendo esto, especialmente a los padres que están pasando por situaciones similares, quiero decirles algo importante. Tu amor no puede ser un pozo sin fondo que otros drenan sin consecuencias. Dar todo por tus hijos es noble. Sacrificarte por su futuro es admirable. Pero cuando ese amor se convierte en abuso, cuando tu generosidad se encuentra con crueldad, cuando tus sacrificios son recibidos con desprecio, tienes que tener el valor de decir, hasta aquí. No es egoísmo proteger tu dignidad. No es crueldad establecer límites. No es falta de amor elegir tu paz mental sobre relaciones tóxicas, incluso si esas relaciones son con tus propios hijos. Durante años me sentí culpable por incluso considerar alejarme de Carlos. Pensaba, es mi hijo, tengo que aguantar todo, tengo que perdonar todo, tengo que estar disponible siempre. Pero ese pensamiento casi me destruye.
La verdad que nadie te dice es esta. A veces, la gente que más amas es la que más te lastima. Y a veces, la única forma de salvarte es dejándolos ir. ¿Me duele? Todos los días. ¿Me pregunto si tomé la decisión correcta? A veces, en las noches solitarias. ¿Extraño tener un hijo? Por supuesto. Pero no extraño el dolor constante, la humillación, el sentirme invisible en la vida de la persona que yo creé. Si estás en una situación similar, si tienes hijos que te usan, que te descartan, que te tratan como un cajero automático con sentimientos, quiero que sepas, tienes opciones. No tienes que aguantar el abuso solo porque compartieron tu sangre. Y a los hijos que están viendo esto y reconocen comportamientos similares en ustedes mismos, despierten. Despierten antes de que sea demasiado tarde, antes de que su padre o madre tome la misma decisión que yo tomé. Porque cuando lleguen a ese punto, cuando finalmente rompan algo que no se puede reparar, todo el arrepentimiento del mundo no lo va a arreglar. Si te gustó esta historia, si te movió, si te hizo reflexionar, dale like a este video y suscríbete al canal. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si quieres apoyar este canal para que pueda seguir contando historias como esta, considera hacer un super thanks. Cada apoyo me ayuda a continuar haciendo este contenido. Déjame en los comentarios, ¿crees que fui muy duro con mi hijo? ¿O crees que hice lo correcto? ¿Tú qué hubieras hecho en mi situación? Mi nombre es Roberto Sánchez. Tengo 69 años. Y por primera vez en casi una década, soy dueño de mi propia vida. Y eso, amigos, no tiene precio.